En este video vamos a ver el capítulo de debates contemporáneos referido al poder político en Cuba, que busca dar una exposición, ¿no?, digamos, de la situación del orden político existente en la isla y su particular régimen político. La primera parte habla sobre la democracia o el sentido democrático político que hay en Cuba. Como una forma general de definirlo, el poder político cubano es una fusión entre un grupo social de funcionarios, burócratas y núcleos familiares y militares con el aparato del Estado. Recordemos que es un sistema de tinte comunista unipartidista y el sistema se considera, al menos el autor en el artículo, considera que está alejado del ideal socialista original, ¿no?, del empoderamiento del pueblo desde las bases, desde abajo. En Cuba, en cambio, tenemos una población disciplinada, crítica y no reclamante, ¿no?, que delega el poder en sus gobernantes, no es una especie de régimen delegativo. Y la movilización política siempre viene desde arriba, o sea, desde la cúpula del partido-estado, ¿no? Recordemos que es un estado monopartidista, unipartidista, lo que sustituye otras formas de participación, lo cual se aleja, digamos, en el sentido, el autor lo dice, del ideal del socialismo de un pueblo participativo, empoderado, ¿no?, que cambia la realidad. En cambio tenemos acá uno que delega el poder, ¿no?, que se vuelve inactivo. Y el orden político existente, que hay una N de más, se puede definir de forma un poco más precisa como una autocracia de un grupo monopolizador del poder, con un estado muy burocratizado y también aliado a determinados capitales extranjeros. Entonces tenemos, como dijimos, ¿no?, un régimen monopartidista de estilo soviético, con una ideología de Estado, un control estatal de la economía, con una educación y medios masivos y una policía política. Entonces mantiene muchos de los antiguos elementos que recuerdan a la Unión Soviética o al bloque soviético, con un partido Estado, ¿no?, con un orden vertical en la que muchas veces las relaciones de producción, recordemos, es un vocabulario justamente socialista, en la que las empresas administradas por esta élite burocrática asociada al Estado y al partido explotan a trabajadores, muchas veces sin sindicato, porque es un sistema en el que se supone que el Estado administra a favor de los trabajadores, ¿no? O sea que los medios de producción, al estar en posesión del Estado, están en posición necesariamente de los trabajadores. Esa es la idea socialista original, que en este caso se desvía, ¿no? El centralismo democrático de la idea socialista establece que debe haber una amplia discusión con las bases, ¿no?, como habíamos dicho, una participación desde abajo. Pero en la práctica, en Cuba, la autoridad está centralizada en el llamado buró político y en su sistema burocrático. La persona más poderosa, digamos, en este entramado político es el primer secretario, que es como, digamos, ¿no?, el presidente, el primer secretario del partido. Y después está la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es básicamente un órgano legislativo, por así decirlo, ininfluyente, o sea, sin influencia, por así decirlo, porque básicamente en general se limita a legitimar las decisiones del Consejo de Estado y de Ministros que dirige el primer secretario. Después, no se olviden, por supuesto, de suscribirse al canal, y si le tienen la posibilidad de contribuir comprando un cafecito, por ejemplo, para mantener el tiempo y el esfuerzo de este proyecto vivo, por supuesto. Después, hablando más de forma puntualmente histórica, tenemos la pregunta de si ha cambiado el modelo tras la reforma del 2019, porque hubo una reforma política que se realizó con consultas, pero estas consultas que iniciaron en 2018 no eran de carácter obligatorio, y además excluyeron a los cubanos que habían emigrado, para reducir su influencia, que podía estar, digamos, ¿no?, contaminada o alterada por haber vivido en el exterior, la mayoría de cubanos generalmente en Estados Unidos. Se suponía que la reforma buscaba profesionalizar la labor de la Asamblea Nacional, que era muy inactiva, poco seria, pero no se incluyó en la Carta Magna, y ese mismo año la Asamblea Nacional reduce su poder, porque con la nueva ley electoral se reduce su tamaño, principalmente la de los delegados barriales. Los delegados barriales es algo que existe en Cuba, en la Asamblea Nacional, que es básicamente una elección de delegados por barrios, ¿no? Es una democracia más directa en ese sentido. Pero eso se obstaculizó, se redujo su número y se burocratizó y obstaculizó esa democracia directa, lo cual en la práctica, por más que la reforma del 2019 buscaba que la asamblea tuviera más sentido, terminó al final siendo limitada en su poder y en su número y en su influencia, para compensar y mantener, digamos, al ejecutivo y al primer secretario y consejos de ministros del partido
todavía en la cúspide del poder, ¿no? En las disputas por los derechos tenemos una sociedad con un espacio cívico cerrado, sin libertad de asociación y expresión y de reunión pacífica, en la que hay persecución a periodistas y restricción a la información, principalmente debido a las nuevas tecnologías, ¿no? El acceso a la internet, que se restringe lo más posible o se reprime, y el decreto ley 370, que justamente permite controlar la influencia de periodistas independientes, y también a los ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresarse, que esa tecnología es más complicada de controlar, ¿no? Y esa rebelión o esa disidencia es más complicada de regular o de controlar o de reprimir que lo que era antes, ¿no? En las épocas, decir las épocas antiguas es un poco mucho, pero bueno, en el siglo pasado, ¿no? Se nota mucho que soy generación Z. Entonces, también la universidad, que se considera que es para revolucionarios. Revolucionarios en el concepto, digamos, ¿no? De los miembros del partido o de la población adherente al partido, a la ideología del partido, ¿no? Del Estado. Y en este caso la universidad justamente es un derecho social que es utilizado como un arma, que discrimina según la asociación política, fundamentalmente. Y también funciona como un mecanismo de adoctrinamiento político y la transmisión de las ideas del partido. Y muchas veces, como dijimos, ¿no? La persecución a periodistas, a profesionales, y también puede llevar al exilio en algunos casos. Entonces, esto forma parte de toda una tendencia de que la antigua noción digamos, socialista original, de entregar el poder del Estado, ejerciendo participación política, aunque subordinada al Estado, toda esa confianza, esa delegación de poder, sería cambio de políticas sociales. Ahora, para mantener un Estado sano, justamente la ciudadanía tiene que mantenerse activa y mantener un Estado fuerte o positivo, ¿no? Con una administración positiva. Eso, en cambio, ahora se convirtió, esas viejas conquistas sociales se transforman en prestaciones, en algo más coyuntural, ¿no? Que no son exigibles porque no hay medios para exigirlos o demandarlos, porque el poder justamente ejecutivo del partido Estado ya es muy fuerte, y no son universales justamente, ¿no? Porque dependen, por ejemplo, de la afiliación al partido, no es independiente de tu condición política o socioeconómica en muchos casos. Entonces, básicamente, la distorsión política general en Cuba, la conclusión, ¿no? Se distorsionó mucho y se diferenció mucho del, digamos, el ideal socialista. Que depende, ¿no? Quién esté de acuerdo o no con las ideas socialistas. Pero al menos en lo que se estipulan las bases teóricas del socialismo, en la práctica en Cuba ya hubo una serie de cambios que distorsionaron esa visión o esa idea política o social o económica.